tengo un PowerPoint que es simplemente una guía para que vayan viendo un poco de los grandes epígrafes de los que voy a ir hablando, y yo lo que he intentado es hacer una especie de reconstrucción de los pasos que ha ido dando Ortega para justificar una cuestión que era realmente la cuestión problemática, que era su empeño en afirmar que la perspectiva ni la subjetividad afectaban para nada al tema de la verdad. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo contar todo esto y a las conclusiones a las que he llegado. Bien, el tema de la verdad es un tema que a Ortega le interesó siempre desde muy joven, y al poco tiempo incorporó, y que le interesó durante todo el tiempo, y al poco de su pensamiento, de su desarrollo intelectual, y al poco tiempo incorporó la idea de perspectiva. La idea de perspectiva estaba ya en textos anteriores a Adán en el Paraíso, en 1910, pero es en este texto donde aparece, digamos, con su nombre por primera vez, después en el 14 en las Meditaciones del Quijote, en el artículo que inaugura El Espectador en 1916 de Verdad y Perspectiva, y en el tema de nuestro tiempo, que es ese conjunto de lecciones que digamos que culminan en la doctrina del punto de vista, que sería digamos la terminación de todo ese conjunto de reflexiones que ha hecho previamente. Bueno, y por supuesto después en toda la obra, ¿no? A lo largo de toda la obra posterior de Ortega. Bien, Ortega dice que, bueno, verán que aquí aparece un montón de veces la palabra metáfora, ¿no? Tengo que decir rápidamente que para Ortega metáfora no es solo, las metáforas no son solo un instrumento de expresión, sino que son un instrumento de intelección. Es decir, que le parecen que producen conocimiento y no solo que sirven para expresarse. Entonces, Ortega es muy dado a utilizar metáforas, muchísimas metáforas, ¿no? Y hay algunas que son recurrentes. Entonces, dice que la vida, que siempre ha estado ahí, sosteniéndolo todo, sin embargo, ha pasado desapercibida porque ha actuado como un cristal, eso es la metáfora del cristal, es decir, ha quedado como un cristal que está en medio del sujeto y el objeto, y se ha centrado la atención bien en el sujeto que mira o bien en aquello que es mirado, en el paisaje, en el objeto, etc., olvidando lo que está en medio, que es precisamente lo que él trata de ejemplificar con esto de la vida, que sería lo que une, lo que vincula a esas dos cosas. Bien, la cultura ha hecho sucesivas elecciones a lo largo de la historia, ha elegido vivir para la religión, para la ciencia, para el arte, incluso para el placer, pero dice Ortega que nunca ha elegido vivir para la vida. La vida es, para Ortega, la nueva evidencia que sustituye a la cartesiana, y por tanto el nuevo principio del que hay que partir y del que todo deriva. Y es la única realidad radical, dice Ortega, no por ser superior, sino porque es la única evidencia que comparten todos los seres humanos. Hay otra metáfora que ha sido muy útil, muy eficaz para ejemplificar lo que, digamos, el núcleo esencial de lo que es el idealismo y el realismo, que es la metáfora del sello. De manera que en el realismo el sujeto es como una tabla de cera en el que la realidad imprime su sello, mientras que en el idealismo el sello está en el sujeto y es la realidad la que tiene que encajar en él, y no al revés. Bien, Ortega abandona esta metáfora, puesto que él considera que sujeto y objeto no pueden darse por separado, sino que ambos conforman una unidad de elementos heterogéneos, bien cierto, pero forman una unidad con influencia mutua.
Bien, la nueva síntesis de Ortega, por tanto, la nueva metáfora de Ortega, perdón, es el carácter indisociable de esa unidad de sujeto y objeto, es decir, la unidad indisociable del yo y la circunstancia. Y es una nueva síntesis, puesto que en esa unión indisociable de yo y circunstancia aparece un sujeto activo que participa en el conocimiento, como ocurría con el idealismo, pero también Ortega insiste en que el sujeto hace una referencia a algo distinto de él y de sí mismo. Bien, de esta manera la dicotomía sujeto-objeto ha quedado profundamente transformada. Por un lado, el sujeto, el ser humano, carece de esencia o naturaleza, no tiene ser, sino que ha de irse construyendo mientras viva. Y por otro lado, el objeto se ha convertido en medio, entorno o circunstancia, al que llega todo individuo al nacer. Este medio no es transparente, es desconocido, es problemático, es enigmático, y no sabemos respecto de él, no sabemos a qué atenernos respecto de ese medio, lo que nos puede favorecer, lo que nos ayuda a vivir, lo que nos puede dañar o incluso nos puede matar. De ahí que los individuos tengan que estar siempre haciendo algo para mantenerse en la vida, algo para mantenerse a flote. Han de estar siempre actuando, pensando, que para Ortega es una forma de acción también, y por eso utiliza la metáfora del naufragio para hablar un poco de la vida de los individuos en este medio. El hecho de que todo individuo posee un cuerpo y está en una circunstancia particular determina que la relación con lo que le rodea solo puede hacerse desde un aquí y ahora, es decir, desde un punto de vista o perspectiva particular. En toda perspectiva hay, por un lado, elementos espaciotemporales que son, digamos, que coincidirían básicamente con las leyes estructurales de la percepción y que se parecen muchísimo a las leyes perceptivas de la Gestalt o de la forma, y que dicen cosas como que vemos siempre hay un primer plano y planos intermedios o que se percibe una figura que destaca sobre un fondo, que el fondo es difuso, que, en fin, este tipo de cosas que formarían parte de la perspectiva. Pero hay luego otros factores que son lo que yo llamo factores de la subjetividad. Aquí aparecen los dos únicos a priori que Ortega reconoce: el a priori de la libertad y el a priori cordial. Por a priori cordial entiende el conjunto de intereses, gustos, preferencias, expectativas, deseos, etcétera, etcétera, del individuo. Es este a priori cordial el que dirige la atención, centra el foco y selecciona. Y convierte, el a priori cordial es lo que convierte el ver en un mirar. Bien, la combinación de estos factores que hemos dicho generan un punto de vista particular, único e intransferible, aunque comunicable, que Ortega llama situación. Esta situación naturalmente no es definitiva, es una situación cambiante, porque es cambiante puesto que el individuo es cambiante y la circunstancia también es cambiante. Y es desde esta situación desde la que se opera la selección, que Ortega insiste que no es de formación, sino que es una ordenación, una organización de los estímulos en estructuras de sentido. Bien, el punto de vista genera un horizonte, que es un límite humano concreto que es susceptible de ampliarse con otros puntos de vista. Y de hecho no se parte de cero, sino que se parte de la cultura, que ofrece una perspectiva colectiva, una perspectiva común.
Es decir, que desde que la cultura nos ofrece un conjunto de herramientas de interpretación de aquello que percibimos, de aquello que vemos, como por ejemplo una visión del mundo, un conjunto de creencias consolidadas, etc. Bien, Ortega advierte insiste mucho en qué relación hay que tener con la cultura. No hay que tener una relación de veneración, de considerar que la cultura es una panacea que lo resuelve todo, etc., sino que hay que mirar la cultura con un ojo crítico. Y entonces es por eso por lo que dice que el culturalismo es... que es esa especie de veneración de la cultura, es una beatería de la cultura, lo califica de beatería de la cultura, entendiendo que es una especie de cristianismo sin Dios. Esta especie, sobre todo lo dice por el entusiasmo que había por la cultura, era todo y tal, de su época, ¿no? Que se percibe aquello sobre lo que se opera la selección, la circunstancia, sea la propia, porque la circunstancia es tanto la propia, lo cercano al individuo, pero también la global, el mundo en su totalidad. También tienen, digo, esto sobre lo que se opera la selección, también tienen su aquí y ahora, es decir, su perspectiva, de modo que ofrecen de sí mismos, digo, esto el objeto, el mundo, la realidad, lo que se percibe, etc., ofrecen de sí mismos solo una cara o aspecto. Ahí tienen una cita del Hombre y la gente, donde Ortega dice que sea un mundo físico no lo sabemos, ni siquiera que sea un mundo objetivo. Por tanto, un mundo que no es solo el de cada cual, sino el común a todos los hombres. Esta tercera ley estructural dice que el mundo es una perspectiva. Hay pues una duplicidad de perspectivas. Está la perspectiva del individuo particular y concreto, pero también está la perspectiva del entorno, del mundo o de la realidad. Bien, si el ser humano se encuentra en una determinada circunstancia de la que forma parte la otra mitad de su persona, dice Ortega, si esto hace que no haya otro modo de acceso a lo real que desde un punto de vista particular y concreto, y además hemos dicho que el ser humano carece de esencia y ha de hacerse a sí mismo, es decir, ha de generar un plan o proyecto, entonces, dadas todas estas cosas, entonces, para poder llevar adelante ese plan o ese conjunto de planes sucesivos y cambiantes, ha de contar con las circunstancias. Y de ahí emerge la imperiosa necesidad de conocerla, comprenderla, para poder, si tiene que contar con ella, para poder aprovecharla, integrarla, para poder vivir. Todo esto provoca que la reabsorción de la circunstancia para Ortega sea el destino del hombre. Y esa reabsorción de la circunstancia consiste en humanizarla, en acercarla a los intereses y necesidades humanos, en hacerla parte suya. Ahora bien, Ortega insiste que hay que dejar ser a las cosas, porque en ese sentido aparece ahí que el programa de Ortega, porque además él lo dice explícitamente, es antibaconiano. Recordemos que Bacon era hay que penetrar la naturaleza y dominarla y explotarla, etcétera, etcétera, por un lado. Después, y que tanto influyó en el desarrollo de la ciencia occidental, la ciencia moderna, y por otro lado, ese programa de alguna manera se ajusta al programa cristiano que considera que somos las criaturas privilegiadas de Dios y que Dios ha creado todas las cosas para ponerlas a nuestro servicio y a nuestra disposición. En ese sentido también es un programa anticristiano y también antipragmático, porque de alguna manera Ortega, aparte de otras cosas del pragmatismo que no le gustan, considera que un poco es el pragmatismo es como una especie de programa. Es como el programa cristiano, pero convertido en laico, ¿no? Entonces tampoco le gusta.
la huida de la inseguridad y la búsqueda de certezas para las que, o verdades para las que Ortega utiliza metáforas como las tablas de salvación, suelo firme en el que pisar sin inquietud, etc. Digo que la búsqueda de certezas y la huida de la inseguridad parece ser una demanda de la vida. Es la urgencia vital la que, el origen de la perspectiva intelectual o de conocimiento que aspira a clarificar, iluminar, comprender ese medio del que el individuo forma parte y así ganar seguridad. Conocer es, pues, un imperativo de la vida. Pensar es una función vital. Y por ello insiste mucho Ortega en que el pensamiento y el conocimiento no debe aislarse de la perspectiva vital que engloba una multiplicidad de perspectivas. Lo que está queriendo decir de alguna manera es que no hay el conocimiento por un lado y la ética por otro y la estética por el otro y etcétera, etcétera, sino que todas esas cosas forman una unidad, están interrelacionadas en las perspectivas vitales de los individuos. Bien, ahora bien, en ese proceso de comprensión del medio es preciso acertar, puesto que va la vida en ello. Lo contrario sería ruinoso para el individuo y para la especie. Por tanto, no vale cualquier verdad, no pueden ser arbitrarias, porque han de cumplir su objetivo, servir a su fin, que es el proyecto de cada cual, la vida de cada cual, sin olvidar que se vive en colectividad y que se forma parte de una especie. Debe existir, pues, una cierta adecuación entre esas verdades y el entorno, una cierta objetividad, aunque esa objetividad esté puesta entre comillas. La vida ha creado el pensamiento como la respiración o la digestión para cumplir determinadas funciones vitales. De ahí que Ortega diga que el pensamiento ha de pensar la verdad como la digestión, asimilar los nutrientes, o la respiración, incorporar el oxígeno. Y es por todo esto que he dicho, que para Ortega la verdad forma parte de la estructura de la vida, en la que impera la razón vital. Dado que Ortega no reconoce otra forma de acceso a lo real que desde la perspectiva individual y concreta, mediada obviamente por la cultura, rechaza tanto el racionalismo como el relativismo. Dice lo rechaza porque ambos comparten la contraposición vida-razón y hacen de la subjetividad el obstáculo principal para alcanzar la verdad, para conocer la verdad. Ahí aparece una cita de Verdad y Perspectiva donde Ortega dice que esta creencia es errónea, esta errónea creencia que el punto de vista individual es falso, el punto de vista del individuo es falso. Bien, el sujeto selecciona e interpreta en función de su situación y accede a un horizonte, pero esa inevitable selección, insiste Ortega una y otra vez, no es de formación, porque hay, dice Ortega, una correspondencia entre el punto de vista y lo que nos rodea. Cada cual accede a un aspecto, a una faceta, a una cara de lo real, del mundo. De ahí que Ortega concluya que todos somos necesarios, que todos somos imprescindibles. Eso aparece en esas dos citas que aparecen ahí del tema de nuestro tiempo. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. Cada individuo es un punto de vista esencial. Bien, debido a esto también entiende que la verdad no puede sino consistir en la integración de perspectivas del pasado, de otras culturas, de los otros, de las nuestras. En Meditaciones del Quijote lo expresa poéticamente Ortega en esa cita donde dice que la perspectiva visual y la intelectual se complican con la perspectiva de la valoración. En vez de disputar, integremos nuestras visiones en generosa colaboración espiritual
y como las riberas independientes se aunan en la gruesa vena del río, compongamos el torrente de lo real. Este es el argumento que ofrece Ortega para afirmar que la subjetividad inevitable no resta a la verdad ni universalidad ni objetividad. Afirmación paradójica que Ortega trata de disolver a través de una nueva interpretación de las categorías de subjetividad, objetividad, universalidad y verdad. Bien, ya hemos visto que los seres humanos carecen de esencia. No son, sino que viven. No tienen naturaleza, sino que tienen historia. Somos fundamentalmente acción. Somos lo que hacemos y lo que nos pasa. En Historia como Sistema aparece esa cita que yo la encuentro casi posmoderna. El hombre, de Ortega, el hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es también una cosa. El hombre no es cosa ninguna, sino un drama, su vida un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual y que en cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. Así, más que cosas ahí fuera, las cosas que nos rodean son para nosotros asuntos o importancias, campos pragmáticos, los llama Ortega. De modo que el punto de vista individual, como dice Antonio Rodríguez Huéscar, un sesudo libro sobre verdad y perspectiva que a mí me ha ayudado muchísimo y que por supuesto en mi conferencia lo de verdad está tocado porque tiene relación con lo de perspectiva, pero hay, digamos, miles de aspectos que Ortega trata que no aparecen aquí, obviamente. Pues digo que, como dice este señor Antonio Rodríguez Huéscar, el punto de vista individual es punto de acción y de proyección. Bien, pero dado que una comprensión adecuada del entorno, una interpretación ajustada de la circunstancia, aumenta la posibilidad de éxito en el proyecto vital, nos vemos obligados a buscar cierta objetividad. Objetividad que es siempre aproximación pragmática al mundo que nos rodea, al mundo exterior a nosotros. Porque Ortega reconoce que el objetivo, inalcanzable en sentido absoluto, no es más que el mundo común, el mundo dado por la cultura, aceptado, compartido y asimilado por los miembros de una sociedad, compuesto por un conjunto, por verdades consolidadas, por creencias, etc. Es decir, por las respuestas que ha ido dando la humanidad a los problemas vitales de los individuos. Y es que la universalidad y la verdad que conlleva ha dejado de significar verdad universal y absoluta para, por un lado, en Ortega, está referida exclusivamente a la vida humana, que no es toda la realidad. Por otro lado, las cosas están ordenadas en estructuras de sentido o universos. Pues bien, en esos universos las cosas se vuelven, adquieren consistencia, se vuelven inteligibles y manejables. Y la verdad, la universalidad de las verdades que componen ese universo estriba exclusivamente en formar parte de esos universos. Universales que forman parte de un universo, de una estructura de sentido determinada. Bien, son los universos, pues, interpretación y construcción. Esa construcción de universos es posible, dice Ortega, porque el ser humano posee imaginación. El hombre es un animal fantástico, cita de Ortega. Esos universos ofrecen una idea del mundo y de la inserción del individuo dentro de ese mundo. Los universos pueden funcionar bien como conjunto de ideas que pertenecen a la teoría, que siempre aspira a la utopía de conocer el ser de las cosas, o pueden funcionar también como creencias. Mientras que en las creencias estamos
somos, contamos con ellas, son inconscientes y se identifican con la realidad misma, y son ellas las que nos sostienen a nosotros. Las ideas las sostenemos nosotros a ellas. En las ideas pensamos, las aceptamos o no, pero las ideas no somos. Cuando se pone en cuestión una creencia, una certeza de cualquier tipo, se ha de buscar inmediatamente otra, porque parece que es muy difícil vivir sin certeza. De modo que la verdad también puede entenderse como creencia, como elección entre dos o más creencias. Ahí tienen una cita del tema de nuestro tiempo, de Ortega, donde dice que el sistema de creencias, aspiraciones, veneraciones, ha sido creado por la vida y constituye una especie de envoltura biológica, indisolublemente unida a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Bien, la verdad es también un estado continuo, pues, de superación de la duda. De ahí que en la idea de principio en Leibniz diga Ortega que la duda es la entraña viviente de la verdad. Bien, entonces, si la verdad es humana, es individual, es histórica, es cambiante, es provisional, es interpretación y construcción, la universalidad que posee es la de se reduce a formar parte de universos o estructuras de sentido. Es integración de perspectivas diferentes y es hasta creencia, me pregunto yo, ¿no es esto entender la verdad más bien como verosimilitud? ¿Dónde queda entonces la batalla de Ortega contra el relativismo? A mí esta concepción de la verdad me recuerda mucho a la de muchos sofistas que entendían la verdad como conveniencia, como consenso producto del diálogo, del intercambio de puntos de vista, etc. Por tanto, he llegado a la conclusión de que Ortega es un relativista a su pesar. Y por otro lado, también he llegado a la conclusión que de alguna manera es también un pragmatista a su pesar, porque a pesar de la dura batalla que dio contra el pragmatismo, sobre todo cuando era joven, uno de los pilares de todo el discurso filosófico de Ortega es que el conocimiento tiene su origen y fundamento en la utilidad. Primero que lo ha creado la vida y que tiene su origen y fundamento en la utilidad para el individuo y para la especie, es decir, una herramienta para sobrevivir y vivir mejor. Bien, termino con un conjunto de implicaciones éticas que yo creo que se desprenden de todo esto que llevo dicho y de un poco de Ortega. Por un lado, el individuo que carece de naturaleza, de ser y que ha de estar construyéndose, que ha de estar siempre tomando decisiones, eligiendo, decidiendo entre esto y lo otro, tiene que justificar esas elecciones. Y el elemento de la justificación de las elecciones es obviamente el mundo de la ética, ¿no? Cuando uno tiene que, digamos, explicar por qué hace unas cosas o hace otras, o ha optado por unas cosas o ha optado por otras. Bien, todos tenemos, en la perspectiva vital está incluida, ya se ha leído en algunos momentos, una perspectiva valorativa. Todos tenemos una perspectiva valorativa y todos actuamos con ideales, es decir, con valores que, aunque reconozcamos que no son ni demostrables ni comprobables, no por ello son menos reales y eficaces. Cuando decimos que una cosa es mejor que la otra, de alguna manera tenemos algún modelo o arquetipo de lo que es el bien para nosotros, de lo porque si no, no podríamos decir que esto es mejor que aquello. Lo mismo sucede cuando decimos que esto es injusto, aunque esto es más justo que aquello, o que esto es más bello que aquello, porque de alguna manera tenemos una idea de belleza y tenemos una idea de justicia, etcétera, etcétera, que de alguna manera para nosotros están justificadas, aunque sean como nuestras verdades. Bien, pero
el que tengamos una perspectiva valorativa y que esto funcione así, no quiere decir que eso sea cerrado. De hecho, Ortega insiste una y otra vez en que debemos tener una moral abierta, que debemos estar alerta respecto de la moral, pero no solo respecto de la moral, sino respecto de la ciencia, respecto de la cultura, un poco respecto de todo, ¿no? Lo que quiere Ortega son individuos con autonomía, con independencia de criterio, creativos, que se autogestionen y se superen. Donde es muy importante la autenticidad, es decir, la fidelidad respecto de sí mismo, la veracidad con respecto de sí mismo. Aquí aparece un tema como otro que va a salir inmediatamente después, que es la de el papel que cumple ahora lo políticamente correcto, a lo que implica muchas veces una especie de hipocresía a la que la gente se suma, pero que, digamos, no es fiel a sí misma porque no creen exactamente en esas cosas, pero simplemente actúan como si las asumieran o las asimilaran o creyeran en ellas. También creo que a Ortega le horrorizaba una cosa que también está como muy de actualidad, que es el relativismo confundido con la estupidez. Sí, el relativismo de, ay, pues esto está bien porque lo digo yo y lo mío es tan verdad como lo que dices tú, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto a Ortega le espanta y quiero traer a colación aquí que nuestra común amiga Sarichi ha hecho un análisis y una descripción con la lucidez y la gracia que la caracteriza, precisamente de estos dos aspectos, de lo políticamente correcto y digamos del relativismo estúpido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, pues Ortega defiende la importancia de todas las perspectivas, pero eso no exime de la contrastación de puntos de vista, de dar argumentos, de dar razones, de ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. Bien, promueve por tanto el diálogo y la comunicación, en tanto que incita a la atención y el reconocimiento de las perspectivas de los otros, a ampliar el horizonte propio con esas perspectivas, con el fin de construir mejores formas de vida. Bien, por último, me ha quedado siempre ahí, porque en Ortega nunca me queda de terminar claro el tema en las descripciones que él hace de cómo se construye la cultura, parece como un fenómeno espontáneo, donde no aparecen relaciones de poder, etcétera. Entonces, que a mí que es un tema que me preocupa. Entonces, yo un poco la respuesta que he encontrado a esta pregunta es, digamos, que Ortega responde, digamos, con un estilo nietzscheano, que la historia es un campo de fuerzas, por un lado, y por otro, también en ese estilo nietzscheano, Ortega ha optado decididamente por la vida ascendente, la de aquellos que aspiran a perfeccionarse, los que frente a una idea que confunde igualdad e igualitarismo, reconocen y valoran la inteligencia, las capacidades, la habilidad, la creatividad y la genialidad del otro. Bueno, y con esto termino. Ya me preguntarán algo si... Vale.